Muy buenos días, yo soy representante del posgrado de Medicina aplicada a la actividad física y al deporte y el día de hoy vamos a presentar nuestra investigación que es la tipología del pie de lesiones osteomusculares en futbolistas sub-17 y sub-20, un estudio de cohorte. Somos Sara Paloma Escobar Agudelo, Leonardo Teput Montoya y nuestro asesor fue el doctor Juan Fernando Saldarriaga. Como introducción tenemos que el fútbol es uno de los deportes más practicados a nivel mundial y como un deporte de con contacto tiene una alta incidencia de lesiones osteomusculares que afectan no solo al jugador, sino también al equipo, al cuerpo técnico y a la parte administrativa. Hay que tener en cuenta que estas lesiones van a tener un tiempo de pérdida de competencia y entrenamientos y que dependiendo del tipo de lesión, pues va a tener una duración en la rehabilitación y costos asociados que pueden ascender a una cantidad bastante considerable. Este es un artículo bastante conocido en nuestro medio, es de la UEFA, realizado por Jan Estrand y colaboradores en junio del 2009, donde nos habla de la incidencia de lesiones y el tipo de lesiones en equipos de fútbol profesional en la UEFA. Y nos dice que aproximadamente un equipo profesional tiene una incidencia de 50 lesiones por temporada, donde la mayoría de estas lesiones son en miembros inferiores en un 87%. En ese recuadro podemos ver cómo es la distribución de estas lesiones, siendo el muslo, la rodilla y el tobillo las áreas más afectadas. En cuanto al tipo de lesión, tenemos que las lesiones musculares son las más frecuentes en un 35%, seguida de lesiones ligamentarias en un 18%. Tenemos que tener en cuenta que las lesiones osteomusculares tienen factores de riesgo tanto intrínsecos como extrínsecos que hacen susceptible a un jugador para la aparición de lesiones osteomusculares. Dentro de esas factores de riesgo intrínsecos tenemos que la mayor evidencia se centra en la edad del jugador, a mayor edad, mayor riesgo de lesiones osteomusculares y el antecedente de una lesión previa. Cabe aclarar que la prevalencia del pie plano flexible en la población general es entre 6.7 y 25%, que hay estudios en cuanto a prevalencia en algunas disciplinas deportivas, no en el fútbol, que no difieren mucho de este porcentaje. Entre las que hemos evaluado ha sido la halterofilia, el atletismo y la natación. Tenemos que la tipología de pie puede ser un posible factor de riesgo en estos atletas, ya que me puede alterar la biomecánica de la cadena cinética inferior. Por ejemplo, un pie plano podría ser una inclinación pélvica, me podría generar un lleno valgo y con ello alterarme el apoyo plantar y ser un posible factor de riesgo. Este es un estudio piloto realizado en Madrid donde se toman en cuenta maratonistas y se evidencia que hay una asociación entre el pie plano y lesiones osteomusculares por sobreuso. En este caso sería la fascitis plantar y el síndrome de la cintilla iliotibial. Debido a que no hay información en cuanto a la tipología de pie en futbolistas y si tiene una asociación con lesiones, por ende llegamos a esta pregunta de investigación. ¿Existe alguna asociación entre la tipología del pie y las lesiones osteomusculares en las categorías sub-17 y sub-20 de un equipo de fútbol local? Tenemos un objetivo general y 4 específicos. El general sería evaluar la asociación entre la tipología del pie y las lesiones osteomusculares en las categorías sub-17 y sub-20 de un equipo de fútbol local, en este caso sería el Deportivo Independiente Medellín, durante la temporada del 2019. Como objetivos específicos tenemos caracterizar a estos futbolistas según las variables sociodemográficas, médicas y deportivas. Describir la proporción de futbolistas que presentan pie plano, pie normal y pie supino. Caracterizar la incidencia de lesiones osteomusculares en futbolistas sub-17 y sub-20 según su región anatómica, la severidad, la reincidencia, el tipo de ocurrencia, si fue en entrenamiento y o competencia y el manejo médico. Finalmente, es explorar si la tipología de pie tiene asociación con la ocurrencia de lesiones osteomusculares en futbolistas sub-17 y sub-20. Dentro de los métodos tenemos que es un estudio
de cohorte analítico, donde la muestra fue de 50 jugadores de las categorías sub-17 y sub-20 del Deportivo Independiente Medellín, y que el seguimiento fue la temporada del 2019, que comprendió de 349 días entre el 1 de enero del 2019 y finalizó el 20 de diciembre de ese mismo año. Como métodos de inclusión tenemos que eran de sexo masculino, y esto es debido a que el equipo del Deportivo Independiente Medellín no cuenta con fuerzas básicas de sexo femenino entre las edades comprendidas en 15 a 20 años de edad y que estuvieran activos en la institución. Como criterios de exclusión tenemos que el jugador tuviera una lesión al inicio del seguimiento en la pretemporada, jugadores que no tuvieran datos médicos o que fueran del sexo femenino, como se mencionó anteriormente. El proyecto fue avalado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y asimismo tuvo un aval por el Departamento Médico y la Junta Directiva del equipo de fútbol. Durante la pretemporada se hizo la recolección de las variables sociodemográficas, deportivas, clínicas, antropométricas y de tipología de pie, y ya en la temporada se tomaron en cuenta los tiempos de entrenamiento, competencia y la ocurrencia de lesiones. Como instrumentos para la medición de medidas antropométricas se utilizó la báscula de marca seca, referencia 874, el tallímetro fue de la misma marca, con referencia 206, se utilizó la fórmula de Quetelet para el índice de masa corporal. Para los pliegues cutáneos se utilizó el adipómetro de policarbonato Slim Guide y se utilizaron los puntos de referencia según los estándares internacionales ISAC. Para el porcentaje de grasa se utilizó la ecuación de Faulkner. Esta ecuación no utiliza los pliegues de miembros inferiores, que debido a la masa muscular de estos deportistas, pues nos podría traer, si utilizamos otra fórmula, una subestimación del dato. Y finalmente utilizamos un podógrafo flexo referencia 1001, que es el que se observa en la imagen de la derecha. Para la huella plantar se utilizó la medición por medio del método de Hernández-Corbo. Este método tiene una categorización de 7 categorías, pero nosotros, para facilidad de análisis estadístico, lo agrupamos en 3 categorías. El primero sería el pie plano, que corresponde a 0 a 39%, el segundo pie normal de 40 a 59%, y por último el pie cabo, que corresponde al 60 al 100%. Aquí podemos ver 3 imágenes que son huellas de los jugadores. En la primera podemos ver las mediciones de Hernández-Corbo, donde vemos un pie neutro, seguido de un pie cabo y finalmente un pie plano según las mediciones. Tomamos la incidencia de lesiones, la incidencia de lesiones fue determinada por el médico especialista en medicina deportiva. En este caso era el cuerpo médico de la institución, el cual era el doctor Edgar Méndez y Sergio Cardona. Posteriormente los datos fueron registrados en una base de datos elaborada por los investigadores, que tienen como ítems momento de la lesión, si fue por trauma o por sobreuso, si es una lesión nueva o una reincidencia, el tipo de la lesión y su localización anatómica. Asimismo, se tomó en cuenta la severidad de las lesiones, y eso utilizando toda la clasificación de la UEFA para poder comparar los datos posteriormente. La severidad se consideraba el tiempo perdido de entrenamiento y o competencia, y se categorizaba entre leve, entre 1 a 7 días, moderada entre 8 a 28 días y severa, mayor o igual a 29 días. Se tomó la ecuación de incidencia acumulada, que es el número de lesiones nuevas dividido el número de futbolistas a riesgo durante el periodo de seguimiento, y también se calculó la tasa de incidencia de lesiones osteomusculares, que es el número de lesiones nuevas dividido el horas persona riesgo. Como análisis estadístico, entonces se hizo una evaluación del supuesto de normalidad de las variables por la prueba de Shapiro-Wilk. Las variables cualitativas se presentan en frecuencias absolutas y relativas. Para el caso de variables cuantitativas, aquellas con distribución normal se presentan como como desviación estándar y media, y para aquellas con una distribución no normal como mediana y rango intercuartílico. Seguidamente se incorporó un análisis de supervivencia para el análisis de los tiempos libres de lesión en los futbolistas utilizando el método de Kaplan-Meier.
Por esta razón, se evalúa la media del tiempo libre de la lesión acompañada con su intervalo de confianza del 95%. Son comparados los tiempos de la lesión según las covariables de interés y el contraste se efectuó con la prueba de log-rank. Finalmente se construyó un modelo multivariado de Cox para evaluar el efecto conjunto de las variables en los tiempos libres de lesiones y aquí se empleó el programa SPSS, la versión 21.0, y se asumió un nivel de significancia del 5%. Tenemos los resultados entonces, que recordemos que fue la temporada 2019, que corresponden a 349 días de seguimiento. En esta tabla 1 vemos la caracterización de los futbolistas, donde el promedio de edad fue de 17.96, el porcentaje de grasa corporal en promedio fue de 11.85%. Tenemos que la mayoría de los jugadores eran de raza mestizo en un 56%, el resto eran afrodescendientes. La dominancia de estos jugadores en un 82% eran diestros. Y los jugadores, la mayoría eran volantes en un 52%, seguido de defensas en un 28% y finalmente delanteros y arqueros. En cuanto a la tipología de pie de esos futbolistas de estas categorías, recordemos que evaluamos 50 individuos, por lo tanto son 100 pies. Tenemos que la distribución de los pies fue en su mayoría pie normal, tanto en el derecho como en el izquierdo, en un 62% y 48.6% respectivamente, seguido de pie cabo, en un 30% y 46% para el pie izquierdo y finalmente el pie plano. Los investigadores tomamos como punto de corte para definir si había simetría entre el pie derecho e izquierdo un 10%, y para la caracterización de las lesiones osteomusculares vimos que el 44% de la población tuvo presencia de lesiones durante la temporada de 2019. Tenemos que la región anatómica más afectadas fueron la rodilla en primer lugar con 31.8%, seguido del muslo del 27.3% y en tercer lugar el tobillo con un 18.3%. En cuanto al tipo de lesión, tenemos que las lesiones musculares y las lesiones ligamentarias fueron las más frecuentes en un 36.4% ambas. La causa de la lesión fue principalmente por trauma. El momento de la lesión fue en cantidad de número mayor durante el entrenamiento en un 63.6% y el mecanismo de lesión fue una lesión indirecta, o sea, sin contacto en la mayoría de los casos. Los días perdidos por lesión en promedio fueron de 42.05. En cuanto a la tasa de incidencia de lesiones osteomusculares, que es por las 1000 horas de exposición, sí tenemos que a nivel competitivo hubo una mayor tasa de lesiones comparado con el entrenamiento, y aquí podemos ver que fue 4.36 versus 1.47 respectivamente. En estas figuras, en la figura 3A, podemos evaluar por medio del método de Kaplan-Meier el tiempo libre de lesiones osteomusculares promedio en estos jugadores, que fue de 246.62 días. En la figura 3B podemos ver en azul pie plano, en verde pie normal y en amarillo vemos al pie cabo. Y podemos observar que hasta el día 100 no había una diferencia estadísticamente significativa para que estuviera asociado con lesiones osteomusculares. Sin embargo, de ese día en adelante hay una tendencia del pie plano a estar asociado a la aparición de lesiones osteomusculares, pero no hubo significancia estadística. En cuanto a la figura 3C y 3D, comparamos aquí lo evaluamos con las variables de edad y a la derecha con variable de índice de masa corporal, y evaluamos en la línea aquí verde, observamos a los mayores de 18 años y en azul los menores de 18 años. Y en la siguiente los mayores de 22.5 en índice de masa corporal están en el azul y los menores en verde. Y por ende se puede mirar que los jugadores con edades iguales o superiores a 18 años y aquellos con índice de masa corporal inferior a 22.5 tuvieron una menor probabilidad de desarrollar lesiones osteomusculares durante el seguimiento. Hay múltiples estudios que nos demuestran caracterización
de la tipología de pie en varias disciplinas deportivas, pero no contando el fútbol. Este es un estudio de Cali donde nos muestra cómo la halterofilia tiene primero dentro de su población un 46% de pie cabo, seguido de pie normal y finalmente el pie plano. A diferencia de nuestro estudio, que nuestro mayor porcentaje fue de pie neutro, seguido de pie cabo y finalmente con un pie plano del 7%, que es muy similar al porcentaje de la población general. En este artículo nos retomamos el de Jan Ekstrand de la UEFA, donde nos demuestra que el muslo, que tuvieron resultados muy similares a los que nosotros tuvimos en nuestro estudio. Aquí el muslo ocupa el primer lugar, seguido de la rodilla en el segundo lugar con un 18% y en tercer lugar está el tobillo. Recordemos que nuestro estudio primero fue la rodilla, luego el muslo y finalmente el tobillo. En cuanto al tipo de lesión, nosotros tuvimos que tanto las lesiones ligamentarias como las lesiones musculares tienen una incidencia en estas lesiones comparable con la de nosotros. Aquí, sin embargo, es primero las lesiones musculares en un 35% y las lesiones ligamentarias en un 18%. Recordemos que las dos ocuparon en nuestro estudio el primer lugar con un 34.6%. Para el momento de la lesión, recordemos que la tasa de incidencia de lesiones por las 1000 horas de exposición fue mayor durante la fase competitiva que durante el entrenamiento, con una tasa de 4.36 versus 1.47 por 1000 horas de exposición respectivamente. Es importante aclarar que hay un estudio muy similar en deportistas asiáticos, sobre todo en Qatar, donde evalúan también esta tasa de incidencia de lesiones por las 1000 horas de exposición y concluyeron que el 61% de las lesiones ocurre durante la competencia y el 39% durante el entrenamiento. Asimismo, tuvieron valores muy similares a los nuestros en cuanto a la tasa de lesiones por las 1000 horas de exposición en competencia, que es de 4.4 versus 1.45 en el entrenamiento. Este es un estudio de Kenton y colaboradores donde miran cómo la estructura del pie puede estar asociado o aumentar el riesgo de lesiones por sobreuso. Tenemos aquí en la parte de la tipología del pie que el pie plano tiene un riesgo relativo de 2.18, que es mucho mayor que incluso el pie cabo y el pie normal para el desarrollo de estas lesiones por sobreuso. Este estudio tiene ciertas limitaciones y fortalezas. Dentro de las fortalezas tenemos que es un estudio de cohorte analítico, estandarizamos el registro de las lesiones según la UEFA para poder comparar los valores con Europa y cuantificamos el riesgo de la lesión según el momento, ya fuera en entrenamiento o competencia. En cuanto a las limitaciones, tenemos que el tamaño muestral fue muy poco y por ende la potencia de algunos resultados se pudieron ver afectados. Hay unas lesiones menores que de pronto tuvieron un subregistro por lo que no hubo pérdida de tiempo de entrenamiento o competencia, como laceraciones, por ejemplo. Lo otro es el sexo masculino, entonces la información solo se puede utilizar para este sexo. Y finalmente otras variables de exposición que me pueden afectar o pueden ser factores de riesgo, como el tipo de calzado, el terreno de juego, los tiempos de recuperación, el estado de hidratación y datos suministrados por GPS como distancia, velocidad, entre otros. Finalmente, como conclusiones, es importante aclarar que la presente investigación permite identificar la relevancia de efectuar una línea de base en cada pretemporada de los equipos, estipulando variables sociodemográficas, deportivas, clínicas, antropométricas y el monitoreo del entrenamiento y la competencia. En especial, se llama la atención sobre la necesidad de realizar el seguimiento médico y epidemiológico de la incidencia de las lesiones osteomusculares en las diferentes categorías, y un modelo integrado de este tipo podría ser el pilar para el desarrollo de estrategias de prevención de gran impacto para futbolistas e instituciones. Muchas gracias.